Amén, muy buenos días, amén. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. De veras que es el mejor lugar donde uno puede estar, amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Muy bien, les voy a pedir que abran sus Biblias. Si usted no trae, aquí usted puede ver nuestra pantalla en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Ok, primer libro de Samuel, capítulo 30. En esta preciosa mañana, qué bueno es poder exaltar a nuestro Dios. Mire, simplemente el poder exaltarle, Dios, verdad, viene y trae una paz sobre nuestras vidas. Amén, gracias a Dios. Lo tenemos. Primer libro de Samuel, capítulo número 30. Voy a leer el versículo número 6. ¿Sí? 36 dice de la siguiente manera: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo, dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Quiero que veamos la parte donde dice y David se angustió mucho. Yo creo que todos hemos pasado y vivido estas experiencias de angustia, y hoy vamos a estar tratando sobre estos problemas emocionales. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor. Nuestra alma ha podido, Padre celestial, a través de esta alabanza y esta adoración que te hemos entregado a ti, Señor, nuestra alma ha podido, Padre bendito, preparar, Señor, para la palabra que tú tienes para nuestras vidas. En esta mañana te pedimos, Padre, que tú vengas a hablar a cada corazón, vengas a lo ministrarlo, Señor, de acuerdo a cada necesidad, Dios. Que tu Espíritu Santo esta mañana, Señor, nos ministre. Espíritu Santo, toma el control, Señor, y glorifícate sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Muy bien, bueno, continuamos con nuestra serie. En mi casa hay un problema. Yo creo que todos de algún tipo, ¿verdad?, pasamos por esas experiencias. Y hemos hablado de diferentes problemas. El primer domingo del mes hablamos sobre el problema de la enfermedad, ¿verdad? Cuando alguien está enfermo, especialmente si son enfermedades difíciles, si son enfermedades crónicas, si son enfermedades, ¿verdad?, dolorosas. Oiga, afecta a toda la familia, no solamente a la persona que está enferma, sino todos en general, ¿verdad?, como familia son afectados. Y luego el siguiente domingo vimos otro problema también. Cuando en el hogar hay problemas de finanzas, de deudas, ¿verdad? Vimos el pasaje de la viuda que tenía un acreedor que venía a cobrarle y no tenía dinero porque su esposo había fallecido. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Que iban a venirle a tomar a sus hijos como esclavos. O sea, ese es un problema. El problema de deudas es un problema difícil, ¿verdad? La semana pasada nuestro pastor nos hablaba acerca de cuando hay problemas, caos familiar, ¿verdad? Tocamos varios puntos muy interesantes, cómo afectan cuando hay problemas familiares dentro del hogar, dentro de los hijos, dentro, ¿verdad?, de la familia también. Pero hoy quiero tratar un problema también muy difícil, ¿verdad? Cuando hay problemas acerca de ansiedad, de preocupación, ¿me entiende?, de angustia. Cuando nuestra alma está pasando por estas etapas, ese es un problema difícil, amén. Y hoy vamos a tratar acerca de estos problemas emocionales. Dentro de la Biblia
nos hablan de personajes que pasaron. Hay veces que cuando nosotros estamos pasando un problema de preocupaciones y de angustias, pensamos que somos los únicos y que todos los demás están, ¿verdad?, pasando momentos bien. Pero dentro de la Biblia, dentro de pasajes, ¿verdad?, bíblicos, encontramos, ¿verdad?, a personajes que pasaron momentos muy, muy difíciles. Por ejemplo, como con el que abrimos, ¿verdad? Este problema lo trató un poquito el pastor. Si usted recuerda, la semana pasada él trataba el caos, ¿verdad?, de llevarse a los hijos, a las hijas, a las esposas cautivos. Yo en sí no quiero tratar acerca del caos, pero quiero tratar lo que estaba detrás de ese problema. Porque con el versículo que vimos dice, y David, ¿verdad? Primer libro de Samuel 36 dice, y David se angustió mucho. Imagínese el momento emocional que David está pasando cuando dice que se angustió muchísimo. Y no solamente era David, sino que dice, ¿verdad? Dice, y todo el pueblo estaba en amargura de alma. O sea, imagínense todos, ¿verdad?, en este momento tan difícil. Pero mire, quiero llevarle 2 versículos antes. Versículo 4, capítulo 30, versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo creo que ya con este versículo que acabamos de leer nos damos cuenta en el momento tan difícil que estaba pasando David, un momento emocional, la angustia y la amargura de todos sus soldados habían provocado, ¿verdad?, que estuvieran llorando hasta ya no poder. Imagínense, ¿verdad?, el momento. Yo me imagino que todos estos hombres, por causa del problema que estaban viviendo, oiga, se levantaron, ¿verdad?, posiblemente con los ojos hinchados, con la cara hinchada, porque habían llorado hasta ya no poder más. Y hay momentos dentro de nuestra vida en que nuestra alma, oiga, es, ¿verdad?, de esta manera, en el que estamos pasando una angustia, estamos pasando un dolor, estamos pasando, ¿verdad?, una ansiedad, donde nuestra alma todo lo que hace es llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? Porque la angustia que estamos viviendo, porque el dolor que estamos viviendo es demasiada. Y la Biblia dice que David lloró junto con sus soldados, los guerreros, hasta que ya no podían más. Yo me imagino que cuando se levantaron, hermano, de aquel lugar, oiga, se levantaron hasta sin fuerzas. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae la angustia, oiga, una angustia, una preocupación tan fuerte y tan intensa. Amén. Mira, encontramos otro personaje que pasó también por un momento tan difícil, llamado Job. Job, un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre temeroso de Dios, pero ahora está pasando por un momento difícil. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser que un hombre, ¿verdad?, tan íntegro esté pasando por un momento tan difícil? Le voy a decir, hermano, le voy a decir, iglesia, que no importa, ¿verdad?, muchas veces nuestra relación tan íntima, pasamos por momentos difíciles. Job estaba pasando por un momento tan difícil, donde había perdido a sus hijos, había perdido sus siervos, había perdido sus pertenencias y se encontraba enfermo. Imagínese usted en el cuadro que se encuentra Job. Sin embargo, ¿verdad?, en medio de todo esto de la vida de Job, y le quiero llevar a ese pasaje porque mire la situación tan difícil. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo número 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo, ahí lo tenemos, déjeme ver, a Job capítulo 2, versículo 12, dice, los cuales alzando los ojos, estamos hablando de los amigos de Job, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron
y lloraron a gritos, y cada uno rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas, dice, hacia el cielo, y se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Quiero que veamos esto, porque Job era un hombre conocido por todas partes. Era un hombre, oiga, que lo saludaban en las plazas. Era un hombre íntegro, era un hombre generoso. Pero ahora vienen 3 amigos y cuando lo ven, ni siquiera lo conocen. ¿Cómo habría estado la situación de Job que ni siquiera lo reconocieron? Yo me imagino que todo su aspecto físico había sido afectado, ¿verdad? Su cara, su verdad. Mire, yo me acuerdo hace ya años, conocemos a una familia, a un matrimonio que perdieron, dentro de sus hijos perdieron a 2 al mismo tiempo. Y nosotros los habíamos conocido, bueno, anteriormente, y no sé, posiblemente 6, 8 o 10 meses después, ni el año, los volvimos a ver, ¿verdad?, en Acuña, en un lugar. Y veo que mi esposo se acerca y saluda, ¿verdad?, al papá de estos chicos que habían fallecido. Y cuando regresa le digo yo, oye, ¿quién es la persona que saludaste? Y me dice, es el señor fulano de tal. Y dije yo, no, ¿a poco? Dijo, sí, él es. Dije, pero se ve tan diferente, parece que habían pasado, no sé, hermano, parece que habían pasado por su vida 15, 20 años. O sea, su aspecto había cambiado, físicamente había cambiado. Imagínese cómo estaba su alma en tanto dolor, ¿verdad? Por la pérdida de sus 2 hijos. O sea, aquí dice que Job, cuando lo vieron de lejos, ni siquiera lo reconocieron. Imagínense el dolor emocional. Se tiene el problema, pero el dolor emocional que se está viviendo. Y podíamos hablar de muchos otros personajes. Por ejemplo, Ana, una mujer, ¿verdad?, atribulada, una mujer que tiene su rival. Y vaya conmigo, nada más le quiero hablar acerca de estos personajes. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1. ¿Por qué? Porque quiero que veamos y tal vez nos identifiquemos, ¿verdad?, con alguno de estos personajes. Dice que Ana, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 6, dice, y su rival, la rival de Ana, dice, la irritaba, enojándole, entristeciéndole, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, dice, cuando subía a la casa de Jehová, y le irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Imagínense a Ana, ¿verdad? De igual manera, Penina la hacía enojar, la ponía triste, ¿verdad? La irritaba. ¿Y en qué momento se encuentra Ana? Dice que lloraba y no comía. ¿Por qué? Por lo que se está pasando internamente en nuestra alma. Oiga, es un desgaste emocional tremendo, ¿verdad? ¿Qué podíamos nosotros decir de un gran profeta llamado Elías, que había hecho grandes milagros, ¿verdad? Había hecho descender fuego del cielo, con una oración había cerrado los cielos, había abierto los cielos. Oiga, el profeta Elías era uno de los profetas, ¿verdad?, con grandes milagros. Sin embargo, ahora está pasando por un problema emocional muy fuerte. Y uno podemos decir, Elías, acabas de salir de una victoria grande, de un milagro grande, pero ¿qué? Pero oiga, las emociones y los ataques y las preocupaciones, ¿verdad? No es porque Elías haya sido un profeta muy grande, era que no iba a pasar por estos momentos emocionales. Dice que Elías dijo dentro de él, basta ya, Señor, quítame la vida. Imagínense hasta qué momento estaba pasando Elías, su momento del alma, que mejor él quería morirse y decía, quítame la vida, Señor. Entonces podemos hablar, ¿verdad?, un sinnúmero. Este es entre algunos, ¿verdad?, que pasamos esos momentos de desgaste emocional. Y mire, todas esas preocupaciones, una de las cosas que afectan, ¿verdad?, las preocupaciones, las ansiedades, las angustias, todo esto es que afecta nuestra salud.
Yo encontré, así estudiando un poquito, por lo mínimo, ¿verdad? 10 áreas, ¿verdad? Físicas que nos afectan el estar viviendo un problema emocional. Le voy a mencionar 10 de ellas que son, ¿verdad?, las más comunes cuando uno está pasando estos momentos emocionales. Presión alta, ataques cardíacos, derrame cerebral, desórdenes digestivos, tensiones musculares, insomnio, caída de cabello, dificultades para concentrarse o pérdida de memoria, desórdenes alimenticios, llámese el no comer, como lo era Ana, ¿verdad? Ana dice que no comía. Como también podemos ver en la otra área, el tener una ansiedad de estar queriendo comer y comer y comer, ¿okay? Dolor de cabeza, ¿okay? Estos son 10 áreas de que afectan cuando tenemos un problema emocional, ¿verdad? Y está atacando, ¿verdad?, nuestra vida física. Pero no solamente ataca nuestra área física, sabe que también esto nos conduce a un estrés familiar. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas emocionales dentro de la familia, toda la casa se vuelve tensa. Toda la casa está en un momento de tensión donde muchas veces, hermano, una palabra sencilla se vuelve uno tan sensible que muchas veces una palabra pequeña irrita, enoja, altera. ¿Y sabe qué? Explota la familia, explota el matrimonio, explotan los hijos, ¿verdad? Con los padres. Oiga, se llega a tener un estado, ¿verdad?, de tanta tensión, estrés, que muchas veces los problemas, ¿verdad?, que se dicen o que se rozan no son grandes, pero por causa del problema emocional llega a ser algo muy, muy grande. Amén. Entonces le he hablado, ¿verdad? Y yo no sé si usted se ha identificado con alguna área, ¿verdad?, de los problemas que hemos hablado. Estamos hablando de enfermedades, de finanzas, de problemas dentro de la familia, ¿verdad?, dentro del matrimonio, dentro de los hijos. Y podíamos hablar, porque oiga, hablar de problemas, yo sé que atravesamos por muchas adversidades y muchos problemas, y esta mañana estamos hablando que detrás de un problema físico, oiga, viene otro problema, y ese problema es emocional. Amén. Y mire, los problemas emocionales nos limitan, ¿verdad?, para poder tener la victoria. Pero déjeme decirle que en medio de todo esto y que estamos viendo, en mi casa hay un problema, tengo una palabra para usted. Porque no importa qué problema sea el que podemos estar cruzando y llevar a cabo, hay alguien poderoso que puede darnos y que quiere darnos la victoria en medio de cualquier problema. Porque si solamente nos quedamos, sí, es que tengo este tipo de problema y me está afectando en mi salud y me está afectando en mi familia. Pero entonces, si hablamos de problemas, hay alguien que sí nos puede ayudar con una solución, y eso es Jesús. El que abrió el mar. Mire, si abrió el mar para que el pueblo pasaba, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, se encontraba allí en el desierto y tenían un problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Caminamos al frente, nos podemos ahogar. Caminamos para atrás y tenemos, ¿verdad?, a todos nuestros enemigos, los egipcios, que vienen ¿verdad?, a llevarnos otra vez más a la esclavitud. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde corremos? ¿No se ha fijado que de repente nos sentimos así? ¿Para dónde corremos? Para enfrente no puedo, para atrás tampoco. Y el pueblo de Israel se encontraba en este problema, y eran todas las familias. Aquí sí que podemos decir que el pueblo de Israel tenía el mismo problema. Todas las 2 millones de personas que habían salido, todas las familias tenían el mismo problema. Estaban entre la espada y la pared. Pero aquel que es poderoso, que pudo
abrir el camino y pasar en seco. Es el mismo, iglesia, que nos puede abrir un camino y pasar con victoria en el nombre del Señor. Amén. Porque su poder no ha disminuido. No podemos decir, es que eso pasó. No, ¿sabe qué? Dios no ha disminuido su poder. Dios sigue siendo el Dios poderoso que puede hacer milagros, que puede sacarnos de cualquier problema que nos encontremos. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel pudo salir en victoria en medio de cada problema. Mire, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es venir al Señor y poder descansar en Él. ¿Sabe por qué? Porque los problemas, hermano, nos agobian. Oiga, traer un problema es como traer un costal de 50 libras, ¿verdad?, de nuestro cuello. Nos sentimos cargados, nos sentimos, ¿verdad?, angustiados, nos sentimos agobiados. Pero que lo primero que quiere el Señor de nuestra vida, que podamos hacer en medio de cualquier problema, vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículo número 28. Amén. Mateo 11, 28, donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El primer paso es poder venir al Señor y decirle: Señor, aquí está mi carga, aquí está mi problema, aquí está mi situación, en oración. Yo le aseguro, iglesia, que cuando venimos y le depositamos al Señor esas cargas, y hay que depositar, y dice: Señor, aquí está, ya no puedo más. El Señor toma control. Vaya conmigo a primer carta del apóstol Pedro, a capítulo 5, versículo 7. ¿Por qué? Porque aquí nos dice exactamente la Biblia lo que tenemos que hacer con estos momentos de ansiedad. Y dice, ¿verdad? Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire, cuando veo la palabra Él tiene cuidado de nosotros, quiere decir que, ¿sabe qué? Tiene el cuidado para darnos la victoria. Tiene el cuidado para qué? Para solucionar nuestro problema. Tiene el cuidado para qué? Tiene para el cuidado para sacarnos en victoria. Ese es el cuidado que tiene nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que dice? Echa tu ansiedad. Hay veces, hermano, que nos encontramos en un estado de ansiedad, y ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero cuando venimos y decimos, como dice su palabra: venid a echar toda vuestra ansiedad, ¿quién? Sobre Él. Dios tiene el cuidado ¿para qué? Para poder, ¿verdad?, sacarnos de esa situación. Mire, tenemos un libro llamado la Biblia, en el cual encontramos miles de promesas para nuestras vidas. Entonces, ¿sabe qué? Las promesas que Dios nos ha dejado en la palabra son para que las apliquemos, para que las personalicemos a nuestra vida. Amén. Entonces, cuando estamos pasando, y mire, yo estaba buscando, hay unos, tal vez usted los ha visto, ¿verdad? Hay veces que dice: bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? Hay unas tarjetitas, ¿verdad?, que dice: estás enfermo, y ahí hay escrituras que nos hablan de eso. Estás en angustia, y ahí hay escrituras. Estás, ¿verdad? Dios, mire, le voy a decir, Dios tiene promesas para todo, ¿verdad? Como en botica, ¿verdad? Que hay para toda enfermedad, aquí hay para todo problema. La Biblia nos da promesa para todo. Y le voy a decir una cosa: que Dios es un Dios que cuando promete algo lo cumple, ¿verdad? No es de los que, ¿verdad?, prometen mucho y no cumplen nada. No, Dios es un Dios de promesas, y es un Dios que cumple sus promesas. Sus promesas, dice Hebreos, que sus promesas son sí y son amén. Entonces, Dios no tiene dos bocas. Lo que Dios dice en su palabra, Dios lo cumple. Entonces, iglesia, tenemos muchísimas promesas dentro de la Biblia. Muchas veces todo lo que tenemos que hacer, oiga, váyase ahí, ¿verdad?, a nuestra herramienta, el celular. ¿Qué escrituras, verdad, hay para tal problema, para tal adversidad, para tal cosa que estoy pasando? Y lo podemos encontrar. Ya no es, ¿verdad?, como antes, que uno dice: pues se vuelve loco, ¿verdad? Ahí donde encuentro respuesta. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que abrazar cada promesa y decir: Señor, esta es tu palabra, yo la creo, es para mí. Cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y si tú lo dices, yo lo tomo, y es tu palabra. Entonces cada promesa, iglesia, es para poderla aplicar a nuestras vidas. En esos momentos de angustia y desesperación, quiero darles otro versículo, Salmo capítulo número 19. Mire lo que decía el salmista, capítulo número 19, el capítulo más largo de toda la Biblia. Es el capítulo número 19 de los Salmos. Tiene 176 versículos. Entonces el versículo número 28, mire lo que dice: se desliza mi alma en ansiedad. ¿Cuántos muchas veces nos hemos sentido así? Se desliza mi alma en ansiedad, dice: susténtame según tu palabra. ¿Sabe qué es lo que va a hacer que esa alma que se encuentra, verdad, deshecha, destruida, agobiada? Su palabra. Cuando encontramos una promesa en la palabra y la leemos y la creemos y la aplicamos, ¿sabe qué es lo que Dios dice? Su palabra no regresa vacía. Dios respalda su palabra para nuestras vidas. Entonces, déjeme decirle, iglesia, que cualquiera que sea nuestra necesidad, no importa, Dios tiene el poder para poderla solucionar. Pero hay algo cuando nuestras emociones nos cautivan, ¿verdad? Cuando nuestras emociones nos tienen así agobiados, llámese ansiedad, preocupación y aflicción y todo lo que pueda venir a nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que empieza a pasar? No tenemos claridad de mente, porque nuestras emociones están cautivadas y no tenemos la claridad de mente para buscar qué solución le vamos o qué solución es la que viene para nuestro problema. Pero cuando le decimos al Señor dentro de nuestras emociones: Señor, aquí está toda mi carga, aquí está toda mi preocupación, aquí está toda mi ansiedad, aquí estoy. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Entonces vamos a tener claridad para que nos llegue la luz de la solución del problema. Por eso es que Dios primero quiere tratar con nuestra alma. En nuestra alma están nuestras emociones, nuestra voluntad. Cuando nuestra alma está cautivada, oiga, no podemos, ¿verdad?, pensar en la voluntad de Dios o pedirle al Señor su voluntad, porque estamos pensando en nuestra voluntad. Entonces en nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Pero cuando le decimos al Señor: Señor, aquí he hecho todas mis emociones, todas, ¿verdad?, mi alma. Por eso es que el salmista hablaba y decía: se desliza mi alma. ¿Cuál era el problema? El alma, sus emociones. Se deslizan mis emociones, se deslizan, ¿verdad? Me deslizo en medio de mis preocupaciones y de mis aflicciones y de todo lo que estoy viviendo. Pero, ¿verdad?, allí daba la respuesta: susténtame con tu palabra. Porque si va a haber algo que nos va a levantar, que nos va a fortalecer, va a ser la palabra del Señor. Amén. Quiero terminar con esto, porque yo les decía de personajes que vivieron momentos muy difíciles, ¿verdad? Hablábamos de David. David dice que lloró hasta que le faltaban las fuerzas. Dice que David se angustió mucho juntamente con todo su cuerpo. Todos sus soldados estaban en amargura. Pero sabe que en medio de ese problema Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque en medio de ese problema Dios le recuperó, como veíamos la semana pasada, recuperaron todos los soldados, sus esposas, sus hijos, sus hijas. Y por si fuera poco, todo lo que se habían llevado, lo material, lo habían recuperado. Y no solamente eso, sino que recuperaron lo que los amalecitas habían cautivado de otros pueblos. Entonces no regresaron solamente con sus familias y con sus pertenencias, sino regresaron con el botín
de todas las naciones que estos habían conquistado, que habían cautivado. Amén. Entonces ahí tenemos, David no se quedó en su angustia, David no se quedó, sus soldados no se quedaron en la amargura. Dios les sacó adelante. Amén. Dios les dio la victoria. Igualmente podíamos hablar, ¿verdad?, de Job. Job, ¿qué pasa? Recuperó todo, y no solamente recuperó a lo que tenía, dice que Dios le dio el doble, que si tenía 7,000 ovejas, pues ahora tiene 14,000, que si tenía, ¿verdad?, 2,000 camellos, ahora tenía 4,000, y Dios le dio todo, le recuperó sus hijos. Bueno, llegó a tener más con su esposa, ¿verdad? Llegó a tener más hijos, y por si fuera poco, dice que las hijas de Job eran las más hermosas de todo el mundo. Oiga, le dio 3 Miss Universos al mismo tiempo, ¿no? Entonces le recuperó todo. ¿Por qué? Porque en el momento que aquel Job que se veía y que nadie ni siquiera lo conocía, ese problema que él tenía, Dios le da la solución. ¿Qué podemos decir de Ana, aquella mujer, verdad, que también no quería comer, lloraba? ¿Sabe qué? Dios le da un hijo que llegó a ser uno de los más grandes hombres de la Biblia, llamado Samuel. Llegó a ser profeta, llegó a ser sacerdote, llegó a ser juez. Ningún otro hombre llegó a tener 3 títulos, porque el que era sacerdote, el que era profeta era solamente profeta, y el que era juez era solamente. Pero este hombre que había sido concebido en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de no comer, en medio de llorar, en medio del enojo, en medio de todas estas emociones, Dios le dio uno de los más grandes hombres de la Biblia, con 3 ministerios poderosos diferentes. Y no solamente le dio a Samuel, dice que aparte le dio 5 hijos más. La mujer que se encontraba en una amargura del alma, Dios le da la solución. Elías, el hombre que se encontraba en una emoción tremenda y decía: basta ya, quítame la vida. Oiga, ni siquiera Elías, hermano, Dios le permitió ver la muerte, porque la Biblia dice que Elías fue llevado al cielo vivito. Allá está, él nunca murió. Entonces, ¿se fija usted cómo Dios a todos estos personajes no les dio solamente lo que, o sea, David no le dio solamente, le regresó lo que tenía, sino que le dio el botín de las otras naciones? Job no le dio solamente lo que le quitó, sino que le dio el doble, ¿verdad? Se fija cómo en medio del problema, y hablamos de 4 problemas fuertes, no cualquier problema. Y uno dice: es que mi problema es muy grande y es muy fuerte. Bíblicamente hay problemas muy fuertes, y yo sé que aquí, ¿verdad?, tal vez hemos cruzado problemas muy fuertes. Pero cuando nuestras emociones, cuando nuestra ansiedad ha sido echada sobre el Señor y tenemos ahora claridad en nuestra mente, entonces podemos tener una mente clara para decir: Señor, yo sé de dónde viene la solución, yo sé de dónde viene mi victoria. Tengo una mente, ¿verdad?, la mente que se encontraba en angustia y que no podía, porque eso es lo que hace una emoción cuando nos cautiva. ¿Sabe qué? Nuestra mente no logra ubicar de dónde viene nuestra victoria, de dónde viene nuestra respuesta. Cuando nuestras emociones están allí, ¿verdad?, y nos cautivan, pensamos, hermano, que no va a haber solución. ¿Por qué? Porque nuestra alma está cautiva. Pero cuando podemos decirle al Señor: Señor, echo toda mi ansiedad y vengo a ti con todas mis cargas, Señor, y confiando en cada una de tus promesas, que son miles. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces Dios viene con la respuesta de lo alto. Dice: el problema que había en casa, ahora, ¿verdad?, en mi casa hay un problema, pero ¿sabe qué podemos decir en Cristo Jesús? En mi casa hay una victoria. Amén. En mi casa hay victoria.
en mi casa hay bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Deuteronomio 23:5 dice: y Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. Mire lo que Dios hace, que el problema, hermano, lo convierte en victoria. ¿Sabe para qué? Para que Dios se lleve toda la honra, para que Dios se lleve toda la gloria, para que Dios diga: ¿sabes qué? El que lo hice soy yo con mi poder. Yo no sé cuántos están pasando por algún problema, y no sé qué tan grande pueda ser su problema: pequeño, mediano, grande, extra large, extra large. Pero cualquiera que sea, sabe que el mismo Dios que pudo hacer de estos problemas que hablamos en victorias es el mismo Dios que puede convertir nuestro problema en victoria. Póngase sobre sus pies, iglesia.